Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes para mandarles otro mensaje, hermano. Para mandarles otro mensaje. Este mensaje, hermanos, va a ser acerca de el libro de Judas, del capítulo 1, porque nomás tiene un capítulo. Del capítulo 1, del versículo 17 al 23. Es un libro muy pequeño con solamente 25 versículos, pero yo les voy a mandar este mensaje acerca del versículo 17 al 23. Y la gloriosa y poderosa palabra de mi Señor Jesucristo dice así, hermanos, con mucho respeto y mucho amor. Dice: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces, aquí la palabra nos enseña que hay muchos que se dedican a burlarse del nombre de Cristo, que se dedican a burlarse del nombre de Cristo porque ellos creen en sus propios pensamientos, en su propio instinto. No creen en la palabra, no creen en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona que no tiene el Espíritu Santo, que no está llena del Espíritu Santo, entonces va a hacer lo que estos hombres hicieron en aquellos tiempos. Burlándose de Dios, burlándose de Cristo, no creyeron en Él. Entonces, ¿cómo podemos nosotros obtener el Espíritu Santo, hermano? La palabra de Dios nos dice en el capítulo 2, versículo 38 del libro de Hechos de los Apóstoles, nos dice: bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y que puedan obtener el don del Espíritu Santo. Entonces, solamente por medio de Él vamos a tener el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo, vamos a empezar a obedecer la palabra y a Dios. Vamos a empezar a obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nos vamos a apartar de todo mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va a ir enseñando las cosas de Dios. Él te va a ir apartando poco a poco. Entonces, es muy importante, hermanos, bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo para poder recibir el Espíritu Santo. Nos dice también la palabra que dice: ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. No tienen el Espíritu. Entonces, ¿quién nos va a guiar a toda verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan, me parece que en el capítulo, del 14 en adelante pueden leer, 14, 15, 16, 17, ahí van a encontrar. Dice: yo no los dejaré huérfanos, les mandaré un consolador,
el Espíritu de verdad. Entonces, como se dice que si Cristo hubiera querido dejarnos a alguien más para que nos consolara, un ser humano, no tendríamos necesidad del Espíritu Santo. Pero entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo íbamos a hacer? Como estos hombres. Estos son los que causan divisiones, dice. Ellos le decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Entonces seríamos como ellos si no tenemos el Espíritu. Pero la palabra nos dice, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y puedan obtener el don del Espíritu Santo. Entonces, si tú no te bautizas en el nombre de Jesucristo, ¿cómo vas a poder tener tú el Espíritu Santo de Dios? No lo vas a poder tener, hermano. No. Y vas a hacer división. Te vas a dividir en cualquier momento con cualquier hermano porque no tienes el Espíritu. No tienes quien te guíe. No tienes quien te redarguya, quien te diga, hey, estás haciendo las cosas mal. Por ese camino no es por este. ¿Cómo vas a obedecer los 10 mandamientos? No te van a interesar. ¿Sí? Los únicos mandamientos que obedezcas es no matarás, no robarás. ¿Sí? Pero a lo mejor los otros mandamientos los vas a desobedecer. Como muchas iglesias lo están desobedeciendo. Muchas. Anularon el sábado. Anularon el sábado para congregarse el domingo porque dicen que Cristo resucitó el domingo. Y no resucitó Cristo el domingo, hermano. Jamás. La Biblia lo dice claramente, que Cristo resucitó el sábado, no el domingo. Pero interpretaron mal las escrituras. Y estos siguieron mandamientos de hombres, tradiciones de hombres, que hasta el día de hoy, estos todavía siguen en las mismas fiestas paganas, que es la Navidad. Esa es una de las fiestas más paganas que puede haber. ¿Sí? Alguien me dijo, no voy a decir quién, me dice, es un pequeñito que va a cumplir 6 años, me dice, ya se te está viendo el cabello blanco, como Santa Claus. Imagínate tú, te vas a parecer a Santa Claus, me dijo. ¿Cuál es la celebración del 25 de diciembre? Ya no es nuestro Señor Jesucristo, porque no es fiesta de Dios. Esas son fiestas paganas, que los hombres siguieron las tradiciones de los hombres. Por eso nosotros tenemos que tener el Espíritu, porque el Espíritu nos va a guiar a toda verdad y nos va a consolar en todos los problemas que nosotros tengamos. Si tú caíste, el Espíritu Santo te va a levantar cuando tú vayas a oración, te va a dar esa fuerza. Y mira lo que dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. ¿Y cómo vas a orar en el Espíritu Santo si no lo tienes? ¿Cómo se puede obtener el Espíritu Santo? Bautizándote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vas a obtenerlo así? No, hermano, no sigas engañado. Hay que estar lleno del Espíritu Santo para poder enfrentar a nuestros enemigos que no miramos. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12 en adelante, que no son sangre ni carne.
Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, fácil vamos a retroceder. ¿Cuántos hombres se dicen que fueron cristianos? Al último, ¿cómo acabaron? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Porque fueron engañados y creyeron que sí eran de Dios, pero no eran de Dios. Ellos eran hombres engañados, mujeres engañadas, que acabaron destruidos sus matrimonios. Pastores, mujeres de pastores acaban destruidas, sacerdotes, porque no están llenos del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, la palabra sigue diciendo, tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenos arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Entonces, ¿cómo un hombre se contamina? Estos hombres se contaminaron porque seguían tradiciones de hombre, adoraban imágenes, eran hombres idólatras. Entonces, un hombre idólatra, ¿qué va a hacer un hombre idólatra? Va a tener todos los vicios. Va a tener vicio de alcohol, de drogas, va a llegar a su casa a tratar mal a su familia, a su esposa, a sus hijos, porque son hombres idólatras, están contaminados. No tienen el Espíritu Santo que los redarguya y le diga, no, detente, acuérdate, que dice la palabra de Dios que los borrachos no heredarán el reino de Dios. No heredarán los borrachos el reino de Dios, ni los mentirosos, ni los idólatras. Claramente nos dice la palabra, los 10 mandamientos. No te harás dioses ajenos. Nada que se asemeje a un animal, a un ser humano. No adorarás a los muertos, capítulo 18, versículo 10 en adelante de Deuteronomio. Apártense de la idolatría. Ese fue el pecado grandísimo de Israel, la idolatría, y se apartaron de Dios. Entonces ahí los grandes conocedores que se decían conocedores de la palabra no sabían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no obedecían la palabra, no obedecían a Dios. Y los que la obedecieron, ellos tuvieron su feliz término. Ellos fueron compadecidos, se compadeció Dios de ellos. Así nosotros en estos tiempos, si nosotros no obedecemos a Dios, no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vas tú a obedecer a Dios? ¿Hablas en lenguas? ¿Crees en las lenguas? ¿Crees que se puede hablar en lenguas? Muchos hablan en lenguas, pero no son las lenguas de Dios. No son las lenguas de Dios, como dice aquí Primera de Corintios. En Corintios nos dice, hermanos, ojalá lo encuentre. Primera de Corintios entonces dice, el hablar en lenguas. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, que nadie le dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Y dice 1 Corintios, dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resena o címbalo que retiñe. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor. Entonces, el Espíritu es el que te ayuda a hablar en lenguas. La palabra nos dice. Así es que, hermanos, todo aquel que anda haciendo divisiones en las iglesias, con pleitos, con odios, no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te lo da nuestro Señor Jesucristo. Él lo dice claramente. Él lo dice claramente, hermanos. Es el capítulo 13 de Primera de Corintios, para que si tú lo quieres leer, hermano. Dice,
Ok. Ese es Entonces, capítulo 14 del versículo 15 en adelante. Puedes leer Juan capítulo 14, versículo 15 al 31. Porque dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más. Entonces, dice aquí, aquí es donde te habla del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Entonces, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu de verdad que Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 14, del versículo 15. Pueden leer todo el capítulo si quieren, el capítulo 14. Entonces, si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, hermanos, vamos a tener muchos problemas con los demás. Vamos a tener problemas con nuestros hermanos en las iglesias. De esa manera, una de las cosas que tú puedes obtener el Espíritu Santo también, que te bautices en el nombre del Señor Jesucristo. Y otra es que vengas, después de que te bautices, que vengas a Dios y empieces tú a pedirle el Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo, para que Él te llene del Espíritu Santo y pueda ser un hombre de verdad, lleno de fe, de amor. Porque dice aquí, ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Entonces, es cuando tú vas a empezar a obedecer a Dios y vas a ver las cosas diferentes y vas a mirar. Una de las cosas, cuando tú vas a empezar a conocer si tienes el Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía a toda verdad, vas a empezar a darte cuenta que no es el domingo que se tiene que reunir la gente, es el sábado. Porque el sábado no es para el hombre, es de Dios. Dios lo santificó. Tú te puedes reunir cualquier día de la semana. Si quieres reunirte los 7 días de la semana, no importa. Pero el sábado es el día de Dios, el día que nosotros tenemos que celebrar cada semana para acordarnos de Dios, que Él hizo todas las cosas. El hombre se apartó de Dios porque se olvidó de los mandamientos de Dios. Ya no obedeció los 10 mandamientos de Dios, empezó a tener imágenes, porque creían que las imágenes les hacían milagros, y era mentira de Satanás. Es Dios quien nos hace el milagro, no imágenes. Las imágenes esas no hacen ni el bien ni el mal. Así es que, hermanos, un poquito que sea les mando de estos mensajes, de este mensaje, de estos versículos, de Judas capítulo 1, versículo 17 al 23, para que ustedes más o menos se den cuenta que es importantísimo en nuestras vidas cristianas estar llenos del Espíritu Santo. Estar llenos del Espíritu Santo, hermanos. No se olviden. Juan capítulo 14, del Evangelio de Juan capítulo 14, del versículo 15 en adelante pueden leer. Ahí es donde el Espíritu. Judas capítulo 1, versículo 17 al 23. Entonces, hermanos, este es un poquito nada más que yo les mando estos mensajes para que ustedes empiecen a darse cuenta de por qué hay tantas divisiones en las iglesias, por qué la gente se aparta de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, para seguir mandamientos y tradiciones de hombres. No te apartes de Dios, obedece los 10 mandamientos de Dios. En el capítulo 20 de Deuteronomio y el capítulo 5, me parece, de Deuteronomio, capítulo 5, del 6 al 21, y Éxodo 20, del 1 al 17.
Cuando tú empieces a obedecer los 10 mandamientos, te vas a ir dando cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Dios te va a ir llenando del Espíritu Santo, porque Él conoce nuestros corazones. Así es que, hermano, yo no te mando estos mensajes para insultarte, no, para que tengas tú esa esperanza que nosotros tenemos de la vida eterna. Mientras seas un idólatra, mientras no obedezcas los 10 mandamientos de la ley de Dios, mientras no estés lleno del Espíritu Santo, no vas a poder entender las cosas de Dios, ni las vas a obedecer. Si no estás lleno del Espíritu Santo, siempre a donde llegues o a donde vivas vas a tener problemas con tu propia familia. ¿Por qué razón? Porque no vas a tener esa fuerza que te da el Espíritu Santo. ¿Cuánto padeció nuestro Señor Jesucristo por nosotros? Para que tú lo cambies por un santo, por un hombre que hizo buenas cosas en la tierra, murió y luego lo canonizaron y lo hicieron santo, y tú le vas y le pides a Él para que te haga milagros. No, hermano, eso es mentira de Satanás. La esperanza que nosotros tenemos es que nuestro Señor Jesucristo nos dé esa vida eterna, esa vida que Él nos prometió, hermanos. Él nos las prometió y Él no miente. ¿Cuánto padeció por nosotros? Él tuvo tanta paciencia, tiene tanta paciencia para con nosotros. Él soportó, ¿cuánto soportó por nosotros, hermano? No, hermano, no. Vuelve a tu sano juicio, mantente leyendo la palabra de Dios. Lee el capítulo 1 de Josué, Josué capítulo 1, léelo para que te des cuenta lo que le dijo Dios a Josué. Que meditar en este libro de profecías, que no se desviara a diestra ni a siniestra. Así es que, hermanos, no hay que desviarnos del camino. Hay que pararnos en la brecha por la familia que Dios nos dio. Hay que luchar por esa familia. Hay que luchar por la vida venidera. Hay que luchar por esa esperanza que Dios nos dio de la vida eterna. Hay que luchar por esa vida eterna. Hay que salvar nuestra alma del fuego, del infierno. Si tanto hemos sufrido en esta tierra y todavía al morir nos vamos a ir al infierno. No, hermano, hay que obedecer a Dios. Hay que salvar nuestra alma. Ya hicimos tantos males y Dios nos dio la oportunidad, y porque es tan misericordioso, nos da la oportunidad de regresar a Él, de ayudarnos, de darnos sabiduría, de darnos inteligencia. Acuérdate que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, hermanos. Teman a Dios, obedezcan a Dios. Hay que luchar todos los días. Es una lucha, es una batalla espiritual que tenemos de cada día, hermano. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios bendiga a tu familia, a tu hogar. Y que Dios siembre esa semilla en tu corazón para que se convierta ese corazón que tienes de piedra a un corazón de carne, que esté preparado y listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo, a quien estamos esperando. Que Dios te bendiga, hermano. No te mando este mensaje porque te odio, acuérdate, sino para que tu alma sea salvada y sea arrebatada del fuego, como dice aquí. Acuérdate de nuestro Señor Jesucristo, que fue el único que murió por ti en aquella cruz, y murió por ti para el perdón de tus pecados y la salvación de tu alma, para que no nos fuéramos al infierno, hermano. No te dejes engañar nunca más. Sé valiente y fuerte porque el reino de los cielos no es para los cobardes. Levántate de donde estás caído, hermano. Pídele a Dios que te dé la mano y que te levante de ahí donde estás caído, y que te dé sabiduría y que te dé inteligencia. Quítate esa soberbia, quítatela, porque de nada te va a servir el día del juicio, el día que partas de este mundo, porque acuérdate que no somos eternos en esta tierra. Aquí somos peregrinos en este mundo. Hermano, que Dios te bendiga y nos vemos para el otro video. Amén.